Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan todos ustedes. Nosotros somos el equipo 4 y a continuación vamos a hablar sobre un tema más de abastecimientos de aguas. El día de hoy tenemos el tema de tanques semienterrados y sin más espera vamos a comenzar. En la introducción nos dice que el tanque de almacenamiento en algunos casos es la parte del sistema de derivación, distribución, que por una parte recibe un gasto desde la fuente de abastecimiento y por otra debe satisfacer las demandas variables del consumo humano y pecuario a lo largo del día. Como definición nos dice que los tanques de agua son un elemento fundamental en una red de abastecimiento de agua potable para compensar las variaciones horarias de la demanda de agua potable. Existe una clasificación de tanques y diferentes tipos, pero el día de hoy nos vamos a centrar en un tanque en específico que son los tanques semienterrados, pero para darle un énfasis en los tipos o en las clasificaciones existen los tanques enterrados, los tanques elevados y los tanques superficiales. De igual manera están los tanques semienterrados de los cuales vamos a hablar y nos dice que los tanques semienterrados tienen por parte de la estructura bajo del nivel del terreno y otra parte sobre el nivel del terreno. Se emplean generalmente cuando la altura topográfica respecto al punto de alimentación es suficiente y el terreno presenta dificultad de excavación, permite un fácil acceso a las instalaciones del propio tanque. Existen muchos factores como tal lo es pues el tipo de terreno, todo eso. Ahí es donde va a influir los estudios que se van a poner en práctica. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante sobre los tipos de estudio que se tienen que llevar a cabo. Pero como tal eso es una idea básica de los tanques semienterrados. De igual manera nos seguimos a la geometría de los dispositivos, que nos dice la configuración teórica más conveniente para un tanque es aquella que para una altura y volumen dados se tenga un perímetro mínimo, lo cual implica una geometría cilíndrica. Sin embargo, pueden existir otras razones que obliguen a seleccionar una sección en planta rectangular o en planta cuadrada, dependiendo al terreno, dependiendo a la zona geográfica en la que se encuentre o donde se vaya a situar este dispositivo, es el cual nos va a decir qué dimensión o qué geometría va a tener este tanque. Continuando con los estudios básicos, es la determinación del consumo promedio de agua y sus variaciones según la población a beneficiar, actual, al inicio del proyecto y al final del proyecto. Nos dice que existen y que debemos llevar a cabo los estudios geológicos, los estudios de geotecnia y los estudios topográficos. Para ser un poco más precisos, nos puede decir que el estudio geológico permitirá determinar la existencia de fallas geológicas que puedan dañar el tanque, así como la identificación de material rocoso que se dispone para la construcción de la estructura de soporte. De igual manera, nos diría que el estudio de la geotecnia, el proyecto de la cimentación de los tanques siempre deberá basarse en un estudio de mecánica de suelos realizado en el sitio de su construcción, lo que permitirá definir las características mecánicas del subsuelo hasta una profundidad en la que el esfuerzo transmitido por la estructura dejen de ser significativos. Aquí nos dice que el estudio de geotecnia o el estudio de mecánica de suelos es muy importante porque nosotros como ingenieros civiles podemos decir que sin una obra civil, si no hay estudio de mecánica de suelos, no es una obra, porque tenemos que encontrar distintos factores como lo es el estudio del suelo, si el suelo presenta asentamientos, presenta fallas, todas esas características tienen que ser de suma importancia. Continuando con el estudio topográfico nos dice, al elegir el sitio donde debe ubicarse un tanque es conveniente considerar que la red de distribución sea lo más económica posible y que se tenga la máxima uniformidad de presiones en toda la zona de abastecer, lo que se conseguiría si se sitúa el tanque en el baricentro, o sea en el centroide de la misma. Eso quiere decir que es preferible situar este componente en el centroide dentro de la población. ¿Por qué? Porque así sería más fácil abastecer a toda la población y sería más económico si se reducen costos en todos los materiales necesarios para este estudio. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte, de la parte 1 de este tema.
sigan la segunda parte de mi compañero Daniel. Él los va a continuar con esta interesante exposición. Y pues de mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Excelente día, excelente tarde, excelente noche tengan todos ustedes. Yo me despido y no sin nada pues darles un agradecimiento por prestar atención.